Vamos, que qué día hermoso en Punta del Este, cómo está disfrutable el sol, Sí, sí. la naturaleza, Todo. realmente creo que el agradecer, ¿no? El agradecimiento, poder ver este día y agradecer a Dios por todo lo que nos brinda diariamente. Total. Y Hoy aparte, es un día a espléndido. disfrutarlo. A disfrutarlo. Totalmente. Si tenés 10 minutos, disfrutalo en donde estés. O si no, Contemplar anda a la el mar, costa. ¿no? Contemplar el mar. Llenate de energía. A mí me carga las baterías, como digo yo. Sí, realmente muy interesante. Ujú. Bueno, mira, el martes estuve dando una charla en la Casa Espírita sobre la muerte y el morir, que es una investigación muy interesante que hace la doctora Marlene Nobre, Ujú. presidente de la Asociación Médico Espírita Internacional, de todos aquellos grandes que han hecho camino en esta investigación sobre el tema de la muerte, que para muchos es un tabú, que no lo manejamos de una manera tan Sí. abierta, porque hasta hoy ves que hay mucha gente que tiene un proceso muy doloroso con el tema de la muerte y sufre muchísimo y se deprime O vienen y las no puede fechas seguir su vida, ¿no? sí, vienen fechas cercanas a la muerte de un familiar muy querido, de un amigo, y ya como que yo digo que se psicotizan, ¿viste? Como que ya empiezan a llorar por ese momento que va a ser dentro de unos días, capaz. Claro. Y pensar que la muerte, si la pensamos, es un proceso por el cual todos vamos a pasar. No existe ese ser que esté hoy viviendo en la tierra que no vaya a pasar por el proceso de la muerte. Y entonces digo, qué interesante poder mirarlo desde otro lugar para prepararnos para eso y para tomarlo con la naturalidad que es. Ujú. Entonces vamos a ver un poquito que a partir de la segunda mitad del siglo XX hay grandes investigadores que se dedican a hacer experiencias muy interesantes con pacientes que están en el lecho de muerte. Ahí podemos nombrar a, por ejemplo, grandes como la doctora Elizabeth Kubler-Ross, que en 1966 comienza todo un estudio en los hospitales, es una de las pioneras en este tema, ¿no? Ella comienza con 4 enfermeros a hacer investigaciones y a anotar y a llevar todo un registro de esos pacientes que están en el lecho de muerte, cuáles son sus experiencias, cómo la viven y qué cuentan, ¿no? Entonces, de primera mano, como periodista médico, está haciendo anotaciones sobre ese tema y luego la lleva a lo largo de su vida, que es bastante larga, es octogenaria la doctora Elizabeth Kubler-Ross, a escribir varios libros. Uno de ellos es La muerte y el morir, que es uno de los que dio título a mi charla. Ajá. La muerte, un nuevo amanecer, La rueda de la vida. Y en todos ella coincide que morir es como cambiarse de casa. Ujú. Ah, Es claro. como Está dejar una bien. casa vieja y Sí. tomar una casa nueva, ¿no? Y en ese proceso es muy interesante cómo lo ven esos pacientes que estuvieron en el lecho de muerte y en experiencias de casi muerte, que luego el doctor Raymond Moody, en 1975, junto también con otro grande en esta investigación, que es el doctor Ian Stephenson, ellos y Rauvine, o sea, hay muchos, ¿no? Hay muchos investigadores, médicos, psicólogos, psiquiatras, que hicieron investigaciones con varios pacientes. Son investigaciones, Rauvine, por ejemplo, trabaja mandando en los países de América del Norte, Canadá, Alaska, Estados Unidos, y India, investigaciones de cuestionarios a 2.500 médicos, de los Bueno. cuales, bueno, luego reciben un retorno de un 14, un 25%, y eso lo computarizan y llegan al análisis de, por ejemplo, que las experiencias de casi muerte Sí. tienen un patrón, ¿no? Dicen ellos, que el paciente, por ejemplo, siente primeramente un estado de sueño profundo, entra a un túnel, Sí. que todos coinciden que es un túnel oscuro, se ven envueltos en ese túnel hasta que al final del túnel hay una luz. En esa luz se encuentran con seres espirituales, que son seres que generalmente son familiares, que ya están desencarnados, que están en la patria espiritual. Muchos cuentan
encuentros con amigos, con parientes, con padres, madres, tíos. Luego, un ser espiritual, que es especial, que siempre hablamos nosotros dentro de la doctrina espírita, nuestro espíritu protector, Claro. o ángel de la guarda, Exacto. como lo manejan en Sí. otras religiones, ¿no? Entonces, ese ser que es muy marcante, una recapitulación de toda la vida, Ujú. recapitulan, ven qué hicieron, es como una película, dice que se les pasa, Eso que pueden ser segundos, ¿no? que pueden ser segundos, exacto, ven toda su vida, evalúan, luego el tener que volver, la reticencia de ese espíritu a volver a la vida, Ujú. y luego una transformación. Claro. Luego de esas experiencias de casi muerte, coinciden que todos los pacientes es un antes y un después, cambian su personalidad. Sí. Hay una Su forma de ver transformación la vida. y ven la vida desde otro lugar. Ujú. Entonces, claro, la doctora Marlene Nobre, conjuntamente con María Luisa Prieto Pérez, que es otra doctora de Brasil, hacen una investigación de toda la obra de Chico Xavier, ese señor que tiene una mediunidad impresionante realmente y que deja un legado de más de 400 obras literarias dictadas psicográficamente por los espíritus y que recibe más de 10.000 cartas de espíritus que están en el más allá, que le dejan a sus seres queridos, a sus familiares, un testimonio contándoles de los procesos de esa experiencia de la muerte, cómo se sintieron. Y todo eso es llevado a un libro que es muy interesante, muy recomendable, que se llama La vida triunfa, que es escrito en Brasil. Ese libro es una recapitulación de más de 200 testimonios de espíritus que se comunicaron a través de Chico Xavier, y son entrevistas que luego son realizadas a las familias para ver en qué grado coincide los datos que da el espíritu a través de una persona totalmente desconocida como Chico Xavier, nombrando nombres, hechos, citaciones, apodos y hechos muy íntimos También. de la familia, ¿no? Y mira qué interesante, en ese libro coinciden en un 100% las entrevistas de las familias Sí. realizadas Sí. con los testimonios de los espíritus, en un 100% coincide que los datos son fehacientes. Y luego hay libros como, por ejemplo, la investigación de la mediunidad a través de la grafología, que es un libro que se llama así, La mediunidad a través de la grafología, que es un estudio de uno de los científicos de Brasil, expertos en grafología, que él analiza las cartas recibidas por Chico Xavier, la letra que coincide con la letra que tenía el espíritu en la persona antes de morir, que luego da esa respuesta a través del medium, coincidiendo la letra también y las firmas, ¿no? ¿Qué pasó en un congreso, puede ser? Sí, que estuvo acá, ¿te acordás? Sí, claro, en Una el de Congreso las- Salud y Felicidad que hicimos en el 2011 acá, y que bueno, que se presentaron algunos temas que tenían a ver con la Con referencia de la grafología, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Todo esto nos confirma de alguna manera, a través de las investigaciones científicas, a través de la mediunidad, que la muerte no existe. Y que la muerte, como dice la doctora Elizabeth Kubler-Ross, es el cambio de una casa a una casa más bonita, y que en el cual todos vamos a vivir. Pero hay una recomendación que nos hace la doctora Marlene Nobre de toda esta investigación, que es la importancia de la religión en la vida del ser humano. Mirá. No importa cuál religión, pero la religión como religarte con Dios y vivirla de una manera íntegra, vivirla de una manera, vivenciar la religión en tu día a día. No la religión desde la parte externa, desde Sino lo internamente. ornamental, sino que realmente lo que Contigo ellos mismo. coinciden, que tiene que ser una vivencia real, que esa religión te transforme en mejor persona. Ah, perfecto. Tenés que- ¿Creer en algo? Pero que te transforme en mejor persona, porque creer por creer, No, claro. ya está. Exacto. Entonces, tendría que ser una fe activa, Ujú. la creencia... Sí, llevar a la práctica lo que Llevar a la te dicen práctica- en la religión. Exacto, sea Depende cual cuál. sea, ¿no? Ahí Porque, o está. sea, las religiones todas tienen una buena finalidad. Sí, sí, Luego, los religiosos
y los fieles a veces no cumplen con las enseñanzas. Entonces, claro, lo que coinciden estos científicos es que tener una fe activa, dicen los espíritus, es fundamental. Vivenciando realmente aquello que estamos pregonando. Luego, la aceptación de la divinidad frente a los hechos que no podemos cambiar, ¿no? El ser agradecidos, el eso que tanto lo nombramos en el Padre Nuestro, hágase tu voluntad y no la mía, o sea, aceptar las situaciones que se presenten, ¿no? Sí. Tiene a ver también las vidas pasadas que haya tenido el espíritu, también. Sí, porque, o sea, a mayores vidas pasadas también, luego de haber pasado tantas experiencias por la misma de muerte, tú ya también tienes como otro training. Sí. Ya la tenés más clara. Ya la tenés más clara. Ahí ¿no? está. Y me van a recibir mejor en esa casa nueva, ¿no? Siempre la recepción va a depender de tu estado vibracional, que tiene que ver con el cuerpo periespiritual, o sea, el psicosoma, que es el vestido con el cual nos vamos a ir al otro plano, que es exactamente un doble etérico igual a este, y que bueno, que se va a desprender y que va a tener un peso específico y va a tener una vibración, porque todo es vibración, que eso está directamente proporcional al estado de tus pensamientos, de tus creencias, del entorno social en el cual viviste, de cómo llevaste tu vida y de todo el bien que hiciste. Donde ellos recomiendan que el amor al prójimo es lo fundamental, es lo que realmente nos nutre y nos eleva espiritualmente. Todo lo que tú puedas desarrollar, desapegándote de las cosas materiales, desprendiéndote de aquello que no te pertenece y que sos apenas un administrador temporario, que todo eso va a ayudar en el proceso de desligar el espíritu a este cuerpo material que se va a descomponer y va a quedar acá, como todos nuestros. Exacto. ¿Cómo le haces entender a aquella persona que capaz que no ha logrado hacer el duelo, como le digo yo, de la pérdida de un ser querido? Creo que el conocimiento nos libera muchísimo, porque hoy en día todas estas informaciones están disponibles para todos. Yo creo que tenemos una herramienta que es el Google, que es fantástica, que todo el mundo accede, o los libros, ¿no? Y ver que hay mucha gente de ciencia muy seria, con metodologías de investigación científicas, comparativas, inductivas, metodológicas, que demuestran que todo eso tiene una realidad que no la podemos negar. Claro. Entonces, creo que nosotros, en la medida que nos cierremos y quieramos ver solamente un punto de vista, ahí perdemos. Claro. El abrirnos para nosotros. a este momento que estamos viviendo, que es fantástico, donde el conocimiento permea todas las capas sociales, llega a todos los lugares, y tenemos acceso a ese conocimiento, porque hoy en día, si queremos realmente investigar un tema, vamos a internet o los libros están. Comprender que realmente la muerte es un proceso natural, que todos vamos a vivir, que todo es vida. La muerte, el nacer, el vivir, el morir y el renacer forma parte. Somos inmortales. Y eso hoy lo dicen los científicos, lo hablan a través de la mediunidad. La doctrina espírita nos demuestra que es un instrumento que todos podemos acceder. La mediunidad es un don natural que todos tenemos y que hoy está también analizada e investigada por un campo médico muy interesante sobre la pineal y sobre esa comunicación con el mundo espiritual, demostrándonos que aquellos que están del otro lado simplemente cambiaron de ciudad. Claro. Están viviendo en otras ciudades, en y un nos mundo están viendo paralelo. el sufrimiento que estamos teniendo. Están viéndonos, están interactuando con nosotros de una manera que muchas veces por nuestros sentidos limitados. Claro, no llegamos a comprender. No llegamos a comprender y no nos abrimos a esa realidad, porque el sexto sentido hoy es una de las cosas que está también siendo muy analizado y que lo vemos cada día más, y que los niños hoy
Los niños que Sí, están sí, sí. están llegando con unas capacidades Totales. diferentes y que nos están Sí, sí, llevando nos están a pasando por arriba, preguntarnos ¿no? qué pasa. En Este definitiva. niño tiene recuerdos de vidas pasadas, recuerda cosas, tiene talentos. Claro, sabe de cosas que... El otro día me contaban de una niña que pidió a los papás un violín y agarró el violín y empezó a tocar. Y dijeron, nunca ¿pero y en la esto? vida? Claro, Ah, bueno. en esta no. Sí, claro. Debe de Es haber verdad, sido una en esa no. concertista, violinista en Claro. otra vida que tú dices, sí, claro. Entonces, niños que hablan otros idiomas, niños que tienen recuerdos ay, mira. muy, muy presentes y que ponemos niños genios hoy en Google y aparecen unos niños que con unos talentos, unas Sí. genialidades que solamente pueden traerlo de otra vida. Ujú. Entonces, quedarnos con la idea, con el pensamiento de que debemos de investigar más, entender que la muerte es un proceso natural, que es un cambio de estado, es un cambio Sí. de hogar para una nueva casa, en la cual nos tenemos que preparar para que esa casa sea agradable, luminosa, Exacto. linda, y prepararnos para el reencuentro con esos seres que ya nos antecedieron. Porque mira que todos tenemos una cantidad de Sí. seres espirituales que ya están allí esperándonos, con mucha Aprendan. alegría. La verdad, tengan en cuenta esto porque nos Y hace es muy pero liberador, muy bien. Ay, Ana, sí, es tan totalmente, liberador estoy de porque acuerdo. digo, tú Estoy con de un día acuerdo. como el de hoy Ah, dices, qué maravilla, sí. donde te encuentres, que estés muy bien, que lo puedas Pensá en esos disfrutar seres tanto. que no están contigo Claro, y disfrutá, exacto. que eso es lo Y más que ellos lindo. van a estar muy bien también, Exacto. viéndonos bien. Totalmente, eso es lo principal. Si nos ven bien, ellos están bien. Exacto. ¿Cómo hacemos para concurrir a las charlas e informarnos más? Nuestra Casa Espírita por la Fraternidad en Maldonado queda en José Valle Ordóñez, Casa Hernandarias. Nuestras reuniones públicas siempre son los martes a las 20 horas y los miércoles a las 19 horas. Siempre pueden ir, son reuniones abiertas, tienen charlas como estas que estamos hablando acá. Son charlas interactivas que luego podemos dialogar, interactuar. Y pueden seguirnos en la página de Facebook, que es Centro Espírita por la Fraternidad, y la página nacional Federación Espírita Uruguay.